¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, el día después de lo que fue la sesión, lo que dejó la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, primera sesión ordinaria de este año 2025. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Una sesión que dejó muchas cosas, dejó muchas impresiones, algunos proyectos aprobados, algunos Así rechazados, algunos emplazamientos que se pudieron lograr y un final intempestivo con falta de quórum que impidió seguir tratando algunos emplazamientos que se venían proponiendo y también la regularización de una de las comisiones. Tema que se repitió hoy en el Senado. Hoy el Senado de la Nación tuvo varias comisiones, dos por lo menos, una de ellas bicameral, y ahí estuvieron varios diputados, entre ellos el presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, Miguel Ángel Pichetto, algunos otros diputados de otros bloques y senadores, solicitando la regularización de varias de las comisiones bicamerales que todavía no se constituyeron y que, bueno, tienen que estar designadas sus autoridades. Claro. Eso es una de las inquietudes que tienen hoy los diputados frente a varios debates que tienen que asumir y que no tienen dónde canalizarlos. Claro, exactamente. La sesión de la jornada de ayer lo que dejó ya es un trabajo importante e interesante para el recinto o las comisiones de la Cámara de Diputados para la semana que viene. Para el martes, para el miércoles, van a ser 2 jornadas a pleno a partir de los emplazamientos que aprobó este Congreso Nacional o que aprobó la Cámara de Diputados respecto a los temas derivados de la situación de las criptomonedas. Por un lado, lo que es los pedidos de interpelación y pedidos de informes, y por el otro lado, la creación de una comisión investigadora. Ahí hay 2 alternativas o 2 iniciativas, podemos decir, porque por un lado está el proyecto que habla de crear una comisión investigadora en el marco de la Cámara de Diputados, y por el otro lado hay otro proyecto, el de Oscar Sago y del MIT, que habla de crear una comisión investigadora de carácter bicameral. 16 integrantes, 8 diputados, 8 senadores, y a partir de ahí empezar a hacer el trabajo que tiene que hacer una comisión investigadora, investigar, ¿no? Respecto a qué es lo que sucedió en la República Argentina. Y por el otro lado, un disparador que se dio hoy, bien vos decís, en las reuniones en el Senado Nacional, en esa comisión mixta que tiene que ver con las cuentas. Sí, con la ejecución presupuestaria, en definitiva. Exactamente. Surgió el tema de la Auditoría General de la Nación. Sí, exactamente, porque esa es la comisión que articula con la Auditoría General de la Nación, a quien en definitiva el Poder Legislativo le solicita particularmente que trabajen algunas auditorías en particular. El año pasado fueron las universidades. Bueno, esa comisión se estuvo reuniendo hoy y estableció un régimen de encuentro quincenal. Cada 15 días van a ir avanzando con las cuentas que quedan por auditar. Van a auditar algunas que quedan todavía del 2019, del 2018. Eso es lo que van a abocarse. Miguel Ángel Pichetto ordenó la información, tuvo un trabajo muy arduo en las semanas anteriores y manifestó que la intención es juntarse regularmente, 2 veces por mes, para ir cada encuentro saldando algunas discusiones de cómo se estuvo ejecutando los presupuestos de aquel entonces. Claro. Siempre hay un pequeño delay, un pequeño retraso, pero viene acumulándose un poco de información en los últimos tiempos. Bueno, ¿tenemos títulos? Tenemos títulos y los presentamos en este momento. Comenzamos con el tema inundaciones en Bahía Blanca. Diputados aprobó por unanimidad el estado de emergencia que se declaró, bueno, en una iniciativa muy importante, ponerse de acuerdo sin ningún rechazo, sin ninguno de los bloques que se quedará fuera de esta discusión, más de 230 votos favorables. Caso Libra, se votó a favor del emplazamiento para debatir una comisión investigadora. Último título tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy terminó siendo suspendida la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Debía definirse las autoridades en esta nueva etapa del periodo de sesiones ordinarias. Bueno, la reunión pasó para el martes a las 3 de la tarde. 3 funcionarios del Ministerio de Economía ya confirmados que van a estar el martes en la comisión, en esta comisión bicameral.
y hay que ver qué pasa con las autoridades. Si hay acuerdo, se queda Pagotto, como presidente un año más. ¿Le correspondería a la Cámara de Diputados al Le ser correspondería a la Cámara de Diputados. Eso es lo que marca la norma. Hay antecedentes, hoy lo planteaba también en los pasillos del Senado Nacional algún integrante del Bloque de Unión por la Patria, diciendo, nosotros hemos consensuado también, o por acuerdo, por consenso o por mayoría, mantener a el mismo presidente de la comisión, digamos, un año más. Pero bueno, tendrá que resolverse y si no, tendrá que ser un diputado nacional. Uno piensa que en ese caso será un diputado nacional o de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón es el único diputado nacional que integra esa comisión bicameral, o de los denominados oposición dialoguista, los sectores más cercanos al oficialismo en el Congreso Nacional. Ahí podemos pensar al representante del PRO, Diego Santilli, al representante de la Unión Cívica Radical, Francisco Monti, como posibles presidentes o candidatos a presidir la comisión bicameral. Un tema que el oficialismo tendrá que resolver. Se van a tomar el fin de semana. El martes a las 3 de la tarde será el momento de plantear el tema. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero y colega Claudio Mardones. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos hoy. Y también la incógnita en el caso de la bicameral de trámite legislativo, Oscar Sago, el otro también, integrante de la bicameral. Así es que ahí es donde se abre un compás de espera. Va a ser uno de los temas que vamos a abordar hoy. ¿Cómo comienza? Bueno, ya lo decías vos, Fer, el próximo martes el funcionamiento de la bicameral de trámite legislativo. Primer capítulo, definir si va a seguir la cabecera en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y el plato fuerte, el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Javier Milei para convalidar el acuerdo que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. El camino que queda, bueno, vamos a contarlo dentro de un ratito, pero por fuera de la postergación ya tiene fecha de arranque. Claro, bueno, hoy en la Comisión Bicameral Mixta, revisora de cuentas, Miguel Pichetto, el presidente de la comisión, hizo un planteo que llamó la atención ahí en varios legisladores y en los que estuvieron presentes ahí en la comisión. Planteó que hay informes que le manda permanentemente la auditoría al Senado o al Congreso. Cuando ingresan esos informes, la auditoría lo manda en un sistema digital. Puede ser un PDF, puede ser... Bueno, cuando llegan a mesa de entradas con esa información, el Senado Nacional le exige que lo pasen a papel. Entonces es una parva de papel y se genera el retraso que a lo mejor es necesario, no sé, conseguir resmas de papel. Habrá que... Sí, los informes de la auditoría son largos. Son largos. Son pesados. Son pesados. Entonces, a lo mejor tienen el resma o tienen que licitar la compra de resmas. Y entonces cuando llegue al informe ya pasaron varias semanas o meses de poder tener contacto con los legisladores nacionales, senadores y diputados. ¿Y qué es lo que dijo Pichetto? Dijo que habló con Justinian, secretario parlamentario del Senado, para modificar esa cláusula que dice que todo ingreso, sea proyecto o sea de documentación externa, tiene que ser registrado en papel. Y archivado así. Y archivado. Entonces, para estar un poquito más a tono con los tiempos. Se llama despapelización, ese mecanismo que se viene desarrollando y también fue reclamado por Álvaro González, diputado del PRO, sobre la posibilidad de avanzar. Igualmente, y frente a esa situación, Miguel Ángel Pichetto también le planteó a los miembros de la comisión bicameral que ya habían sido remitidos los informes para que dentro de 2 semanas se reúnan y empiecen a analizar las ejecuciones presupuestarias del periodo, creo que es el 2018 o el 2017. No retuve cuál era el año, pero eran algunos de esos 2 años los que tenían que empezar a trabajar. Eso fue hoy, pero ayer hubo mucha actividad aquí con la sesión que finalmente se concretó, que fue muy larga, que fue muy tensa, también hay que decirlo, hubo situaciones incluso de mucha tensión dentro del recinto, más allá de lo que sucedía en las inmediaciones también del Congreso de la Nación. Y queremos empezar repasando algunos de los temas, sobre todo vinculado al proceso de emplazamiento que volvió nuevamente aquí al Congreso a partir, bueno, de las dificultades que tiene el oficialismo con algunos sectores o con la oposición en general
para ponerse de acuerdo con la agenda de temas legislativos. Repasamos el momento en que el diputado Agos Carreño propone el emplazamiento de las comisiones. No hubo acuerdo en labor parlamentario y quería proponerle, tomando como antecedente lo que fue la sesión del 12 de febrero de ficha limpia, que ordenemos y que si es necesario votemos un plan de labor ya que no lo pudimos acordar. Nosotros creemos que, y somos lo que hemos pedido esta sesión, digamos, nuestra propuesta es tratarlo en bloques con dos temas que son muy importantes y que han tomado estado público y que tenemos que tratar hoy, que es por un lado el tema de la criptomoneda Libra, por otro lado el tema de Bahía Blanca. Entonces, lo que propongo es que, en primer lugar, se le dé la palabra al primer firmante de la nota, que es el diputado Juliano, para que inicie, digamos, el planteo respecto del temario que leyó recién el secretario. En segundo lugar, que se permitan hacer los emplazamientos que tengan que ver con este tema. En tercer lugar, que entremos a la discusión del tema Bahía Blanca, en lo cual hay 3 proyectos. Originariamente había un proyecto que era de la diputada Tolosa Paz y otros diputados. En segundo lugar, el diputado Norón y otros diputados presentaron un proyecto y hay otro de Nicolás del Caño, me parece, o de la izquierda. Entonces hay que lograr además un texto superador, que logremos como Cámara que haya un texto que en lo posible sea por unanimidad. Entonces lo que propongo es que las cuestiones de privilegio y otros apartamientos lo hagamos intercalado de la forma que lo hemos hecho otras veces, pero que no nos apartemos respecto de la estructura del tema Libra por un lado y el tema Bahía Blanca, que en definitiva son los dos grandes motivos por los cuales hemos convocado esta sesión. Gracias, presidente. Bueno, la discusión de la labor parlamentaria tiene que ver justamente con que los presidentes de los bloques se reunieron previamente, 1 hora antes de la sesión, intentaron ponerse de acuerdo con la mecánica propia de iba a tener la sesión, porque estaban, bueno, las intenciones de la oposición. Recordemos que la sesión fue convocada tanto por Encuentro Federal como por Democracia por Siempre para discutir, en definitiva, muchos proyectos, más de una docena de proyectos que tenían que ver con la investigación por la criptomoneda Libra, y también luego se agregó finalmente el debate respecto a la emergencia en Bahía Blanca. Eso no resultó como esperaban, en ponerse de acuerdo cómo iba a ser el orden, que se iba a discutir primero, que se iba a discutir después, porque el quórum era necesario para las discusiones y las aprobaciones, tanto de los emplazamientos como del proyecto de ley que impulsó la diputada Tolosa Paz. Al no estar de acuerdo en labor parlamentaria, bajaron al recinto finalmente, y es el recinto soberano el que tiene que decidir cómo se continúa. Por eso la propuesta de Agos Carreño de organizar primero los emplazamientos, dividir las cuestiones de privilegio en diferentes bloques y después de saldada la discusión de los emplazamientos, avanzar con el debate por Bahía Blanca, que fue corto, pero también fue específicamente trabajar en torno a un proyecto en unanimidad, ¿no? Claro, exactamente. La desconfianza, ¿no?, entre los diferentes bloques respecto a que si se discutía primero el tema Bahía Blanca, todos estaban convencidos que de la sesión el tema central era la declaración de emergencia para la ciudad de Bahía Blanca. El tema que aquellos que convocaron a la sesión sospechaban que si se discutía primero el tema Bahía Blanca, una vez aprobado, podría haber, el recinto se podría haber vaciado y por lo tanto iba a faltar quórum para avanzar con los emplazamientos. Exactamente, ese fue el kit de la cuestión, ¿no? Claro. Y eso resultó determinante, porque resultó determinante por el número. Repasemos un poco cuáles fueron las votaciones que se registraron. Vale la pena tenerlas presentes porque estamos hablando de la primera sesión del periodo de ordinaria 143. A veces un arranque define el tono y en un recinto deliberativo, bueno, es determinante. Ese tono arrojó, bueno, distintas votaciones. Pensemos, primero, en el caso específico de la iniciativa de Unión por la Patria, vinculada al emplazamiento para el juicio político con el presidente. Bueno, perdió 104 votos a favor, 128 en contra. Después llegó el momento del otro emplazamiento. Y ese sí, tuvo una diferencia que fue de 146 votos a favor y de 81 votos en contra. Y después llegó el momento de la emergencia. Y la emergencia reunió la unanimidad, 230 votos a favor.
dato también sorprendente, pero también un mensaje político, porque en el caso específico de la emergencia de Bahía Blanca, bueno, una jornada que ayer arrancó con la visita del presidente Javier Milei por 2 horas a Bahía Blanca. Luego, la información que circuló de un envío de 200 mil millones de pesos para la reconstrucción, pero el gesto político fue unanimidad en la Cámara de Diputados, media sanción para esta emergencia ambiental, económica y sanitaria para Bahía Blanca. El paso siguiente es en el Senado. La pregunta es, si hay una sanción de esa emergencia, ¿qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Otra vez entraría la pulseada por el veto o el acatamiento de la emergencia? Bueno. Vamos a repasar más de los momentos de la sesión del día de ayer, específicamente cuando el diputado Agos Carreño planteaba justamente la necesidad, la votación del momento en que se hace el emplazamiento. A continuación se va a votar el emplazamiento. Tiempo. Diputado José Luis Esper, el sentido de su voto. Negativo. Diputada María Emilia Orozco. Negativo. Se cierra la votación. 134 votos afirmativos, 94 negativos, 0 abstenciones. Resulta negativo. Resulta afirmativo. Resulta afirmativo. Por Secretaría Parlamentaria se harán las comunicaciones correspondientes. Ahora entonces, la semana próxima, martes y miércoles, hay Exacto. reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales, por un lado, y luego también de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento. Exactamente, hay 2 plenarios para ir definiendo, ¿no?, lo que fue en definitiva los 2 emplazamientos para crear, como veíamos recién, la comisión investigadora y el otro emplazamiento que convoca a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas también para discutir lo que es el proyecto vinculado a lo referido a pedidos de informes, a pedidos de interpelación de esta Cámara de Diputados. La que sí fracasó, y lo adelantaba Claudio hace un ratito, fue el pedido del juicio político al presidente Milei, que impulsa Unión por la Patria. Tenemos el momento en que se hacía esa votación. A continuación se va a votar el emplazamiento a la Comisión de Juicio Político para el tratamiento de los expedientes 7905D 2024, 7855D 2024, 156D 2025 para los días miércoles 19 de marzo, 18 horas, iniciar el tratamiento. Se va a votar el emplazamiento de comisión. Sírvanse a expresar su voluntad. Tiempo. Diputada Patricia Vázquez, el sentido de su voto. Mi voto es negativo. Negativo. Diputado
Zapata. Mi voto es negativo, señor presidente. Gracias, diputado Zapata. Se cierra la votación. 104 votos afirmativos, 128 negativos, 0 abstenciones. Gracias. Resulta negativo. Bueno, justamente el momento del proceso de desplazamiento por el juicio político al presidente Javier Milei, que no prosperó. Luego hubo otros procesos que se dieron más adelante de la sesión que tienen que ver con regularizar la situación de la Comisión de Juicio Político, porque no está claro si está o no encabezada por Marcela Pagano, y suscitó eso un desentendimiento y un desconocimiento entre algunos diputados de La Libertad Avanza, y finalmente la caída del quórum en este contexto confuso que se dio en la Cámara. Bueno, oficialmente no está constituida. Oficialmente no está constituida, y eso es lo que pedía también en una moción de emplazamiento, una apartamiento del reglamento de la diputada Tolosa Paz, que solicitó que se pudiera regularizar la situación, ¿no? Las estrategias, ¿no?, del oficialismo, de la oposición, todas válidas y ganan por mayoría. Sí. Algunas a favor del oficialismo, otras a favor de la oposición, pero son estrategias. Los presidentes de las comisiones tienen mucho poder, porque son los que pueden agarrar un proyecto, habilitarlo, ponerlo arriba de todo. Exacto. O pueden ponerlo ahí abajo. En el olvido, en la cola de impresión. Entonces, la oposición ante comisiones que maneja el oficialismo, que dice, tengo número, lo emplazo. Exacto. Emplazo a la comisión. No le va a quedar otra. Mayoraz, a los Penato, a Berti Venegas Lynch, a los presidentes de las comisiones, convocar la semana que viene. Sí, esa es una estrategia que empezó a utilizar también la oposición durante la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Con varios proyectos que no querían ser discutidos por el oficialismo de entonces, y juntaban las mayorías. Claro. Justamente, se habilitaban las sesiones, y en el momento de la habilitación de la sesión se juntan esas mayorías. Y ahí les hago una pregunta, memorioso y memoriosa. ¿Quién era la impulsora en ese momento de esos grandes emplazamientos? Una de las grandes impulsoras. Una de las presidentas de los proyectos que... Silvia Los Penato, del PRO, presidenta actual de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Una de las comisiones emplazadas ayer, precisamente, va a ser Los Penato, la que, bueno, ahora le toca cumplir con la herramienta del emplazamiento, lo que demuestra que el recinto en muchos casos tiene la potestad suficiente como para que esas comisiones remolonas, que en algunos casos encierran algunas debilidades y preocupaciones para el oficialismo, bueno, tienen ese freno reglamentario. Así que hay que ver qué es lo que pasa la semana que viene. Vamos a la pausa rápidamente, porque tenemos todavía que repasar cómo fue la votación del proyecto que declara la emergencia para Bahía Blanca, que fue unánime el acompañamiento, y eso sin duda es un paso adelante muy importante para todos los habitantes de la zona que están esperando una respuesta sin duda de este Congreso. Pero después de la pausa, Fer. Muy bien, pausa y enseguida regresamos. Quédese, estamos en DTV. Arrancamos hablando de la Patagonia y cómo es la vida en la Patagonia. Y cómo se desenchufa César Trefinger de la política. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, el día después de la sesión en la Cámara de Diputados y también el día más respecto a el avance de este nuevo periodo de sesiones ordinarias con la cantidad de proyectos que van presentando los diputados. Exactamente, tenemos la oportunidad de tener aquí en el piso y conversar con Julio Moreno Ovalle, diputado de la provincia de Salta, de La Libertad Avanza. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, gracias por el gusto, ratito. por supuesto, estar con ustedes y con toda tu teleaudiencia. Primero queríamos preguntarle, bueno, ayer fue una sesión importante, se aprobó, entre otros temas, la declaración de emergencia por Bahía Blanca. ¿Qué análisis hace de la sesión y de ese tema en particular? Sí, fue aprobada por unanimidad. Yo creo que la poca sensibilidad o mucha tenemos que tener y demostrar que realmente nos interesa estas desgracias que lamentablemente no son programadas con cosas que vienen y bueno, hay que afrontarlas. Así que bueno, hemos demostrado que sí somos solidarios, creemos, y bueno, el país, estoy viendo que todo el país está apoyando, está entregando cosas. La verdad que un movimiento bastante interesante y por supuesto esperando que los desaparecidos o la gente que no se pueda comunicar realmente sean desaparecidos y no personas que han fallecido, porque eso nos hace muchísimo mal. Así que la verdad, un día bastante triste en ese aspecto, pero sí hemos demostrado la solidaridad también nuestra de la Cámara de Diputados de, bueno, por supuesto, hacernos eco de toda la problemática y todo lo que está viviendo Bahía Blanca. Claro, y trabajar en parte, lo señalaban varios diputados nacionales, más allá de lo que sucedió en la sesión de ayer, trabajar mirando hacia el futuro, mirando hacia las sesiones que vienen, mirando hacia la actividad parlamentaria que tiene este Congreso. Sí, bueno, justamente nosotros estamos para hacer leyes y las leyes son leyes para el futuro, no son leyes para pasado, para ayer ni para mañana, son leyes para más adelante y que obviamente ese es nuestro trabajo, ir planificando, ir viendo en base a las leyes que estamos haciendo para empezar a ver los errores que tuvimos en gestiones anteriores y por otro lado mejorar la gestión que se está haciendo, apoyando nosotros desde nuestro sector, apoyando la gestión de Javier Milei. Diputado, Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, ha sido una de las instancias que el año pasado tuvo, bueno, una serie de desafíos organizativos porque todo giraba en torno a la capacidad de auditoría, especialmente de las universidades públicas. El debate si era la exigencia, era la Auditoría General de la Nación, había quedado todo un plan de trabajo y hoy hubo un nuevo encuentro. Quería pedirle, por favor, que nos cuente un poco en qué han quedado a partir de este nuevo encuentro. Sí, es verdad, nosotros pedimos como primera medida que se auditen las universidades más importantes, la UBA, bueno, Córdoba, Mendoza, etcétera, y fundamentalmente para evitar que muchísimas suspicacias por parte de determinadas personas, queríamos estar tranquilos de que realmente se auditan las cuentas. Ahora, ya estamos auditando la cuenta del año 2017, la cuenta general del ejercicio del año 2017, y dentro de las observaciones hemos notado que hay pedidos de que se tienen que mejorar los dictámenes, que tienen que haber correcciones dentro de los dictámenes, pero no hemos visto que se hayan hecho esas correcciones. Entonces sí, lo que vamos a ver, ya incluso aprobamos una resolución en donde sí lo que estamos buscando es que no solamente los técnicos se abstengan de decir no opino, sino justamente que den una opinión y que esa opinión sea vinculante. Claro. O sea, no abstenerse de las opiniones, pero sí que esas opiniones realmente nos sirvan a nosotros que tenemos que auditar. Y después, por supuesto, hay muchas observaciones que las hacen grupos técnicos y los organismos no las cumplen. Que son las conclusiones de los informes de la auditoría. Exactamente. Entonces, estamos trabajando con ese tema para ver qué es lo que pasa acá para adelante y, por supuesto, la obligación de los equipos técnicos que sí o sí den una opinión. O sea, cambiar la modalidad de trabajo que viene desarrollándose hasta ahora. Yo estoy viendo que sí, obviamente soy nuevo en la comisión, pero sí estoy viendo que sí se está cambiando, por lo menos más técnica. Yo trabajé en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Salta y evidentemente las observaciones que se hacían en cada uno de los dictámenes también se controlaban si cada uno de los organismos que auditaban hayan cumplido o no hayan cumplido. Y ahí, diputado, le hago una pregunta, porque es un tema operativo que lo hablaron incluso el año pasado. Las recomendaciones de los informes de los ejercicios anteriores, bueno, han pasado, pensemos en la línea de tiempo, las recomendaciones del año 2017,
habría que revisarlas ahora, 7 años después. Bueno, ese es otro problema de eficiencia y de eficacia por parte de los organismos de control. Yo creo que pasa todo ahí, por ahí. Yo no estoy para decir, bueno, tienen la culpa o no tienen la culpa. Estamos hablando de dos periodos de gobierno que no se han auditado y que lamentablemente ahora, con esta nueva gestión, nosotros sí les estamos exigiendo a las auditorías y a los grupos técnicos que están trabajando en la auditoría que, por un lado, den una opinión, porque siempre eran opiniones no vinculantes. No hemos podido dar la opinión porque nos faltó tal cosa, o bueno, obviamente, por supuesto, decir, bueno, nosotros lo hemos recomendado, o sea, los auditores le han recomendado que esa forma de trabajar no corresponde o tienen que llevar por darte un ejemplo, la contabilidad o el libro banco de determinada forma, y si no lo han hecho, obviamente, creo que es importante que nosotros, como organismo de control y eventualmente también las autoridades de la auditoría, tengan la posibilidad de hacer una denuncia que corresponda, que podrá terminar en la justicia con una denuncia penal por X causas que puede pasar. Así que eso te diría que es el avance que vamos teniendo dentro de la auditoría y por supuesto ya le hemos aprobado el plan de auditoría de la AGN, a la Auditoría General de la Nación, y unas resoluciones en donde sí vamos a exigirles los compromisos también de los técnicos de auditoría y también el compromiso de las autoridades de auditoría y, por supuesto, nuestro, que si hay algún tipo de problemas que puedan existir o algunas cosas que nosotros notemos que pueda haber algún delito, obviamente abrimos las puertas de la justicia para que intervenga. Claro. Julio, ¿qué va a pasar con el uso del celular por parte de los estudiantes en establecimientos, bueno, primarios o de educación inicial y secundarios? Este es un proyecto que yo presenté en donde prohíbo obviamente los establecimientos públicos, no sé si correspondería también hacerlo para los establecimientos privados o que los establecimientos privados también se adhieran a este proyecto, pero sí evitar el uso de celulares. Yo creo que es importante porque a medida de que yo vemos muchos estudiantes están chateando, están con alguna Google o con quien sea, y eso les quita la posibilidad de pensar, de crear. Y lamentablemente lo único que reciben es información, y bueno, ellos no hacen absolutamente nada. Y eso se da en todos los niveles. Entonces creo que es importante que en algún momento las autoridades tomen conciencia de lo que significa un celular. Yo fui docente en la universidad y en ese momento lo que hacía siempre era sacar los celulares, dejarlos a un costado. Y una de las trampitas que hacían los estudiantes era, le sacaban una foto al parcial o lo que sea, y después otro compañero que estaba afuera la resolvía y después se lo mandaban de vuelta al celular. Bueno, así infinidades de cosas que se puedan ver. ¿Qué materias daba? ¿Qué materias daba? Yo daba en la Universidad Católica de Salta, daba economía, introducción a la economía, macroeconomía, y después, por supuesto, estaba director de investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. También quería preguntarle, porque comenzamos hablando de Bahía Blanca, la situación que se dio en esa ciudad y alrededores, pero nos comentaba que en Salta también hay una situación compleja respecto a las inundaciones. Sí. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación? No, ahora te diría que sí, ya está bajando un poco, pero hemos tenido una ruta, la Ruta 51, que va a Chile. Es una ruta que lo ocupa muchísimo la minería, y está cortada justamente por los derrumbes, la cantidad de agua que hay. En la Quebrada del Toro, que también hay muchos asentamientos, en pequeños valles de gente que está con sus producciones primarias, también han tenido ese tipo de problemas. Y después, bueno, mucha gente que digamos que han hecho sus casas en las veras de los ríos, y con esta crecida de los ríos han tenido problemas muy serios. Así que sí hemos tenido muchos problemas, no obviamente, y espero que no con lo de Bahía Blanca, pero sí en Salta hemos tenido varios problemas. ¿Qué impulsa? ¿La declaración de emergencia, una partida extraordinaria presupuestaria para recomponer las rutas nacionales? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es ver, primero, que se arreglen las rutas. Hemos visto en rutas, por ejemplo, una capa de asfalto, que me parece una barbaridad, de pobre por falta de control, por los organismos de control que estaban haciendo. Y después, bueno, pues, pedazos de rutas que se rompían y también
desbarrancándose la ruta, Claro, quedaban espacios muy chiquititos para el paso. Eso se arregló, sí. Se va desgranando. Y ahí, diputado, le quería preguntar, porque cada vez se repiten más planteos de diputados y senadores de distintas provincias que advierten sobre el deterioro, especialmente de las rutas nacionales. Lo han hecho exgobernadores, diputados radicales que han tenido la oportunidad de hablar con el presidente Javier Milei se lo han advertido. El propio gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, también advirtió sobre la preocupación del deterioro de las rutas. ¿Qué espera usted como diputado del oficialismo de parte de su propio gobierno respecto a este tema? Yo me voy a ir un poquito más atrás, si me permite. Sí, claro. Si nosotros estamos hablando de crecimiento, de desarrollo, de interconexión, que es lo que estamos trabajando nosotros entre el norte, sur, este, oeste, que es el corredor bioceánico, que va de los puertos del sur de Brasil, que son puertos teóricamente algo más marginados, pasar por Paraguay, Bolivia, obviamente el norte de Argentina, el norte de Chile, y salir a los puertos de Chile, Antofagasta y Iquique, dejando de lado los puertos de Buenos Aires, los puertos de Santiago de Chile. Obviamente necesitamos ese tipo de cosas. Claro. Nosotros sí estamos muy preocupados porque esas cosas hay que arreglar. Te hablo solamente del corredor bioceánico que tenemos en el norte, que obviamente es la preocupación de todos los salteños y todos los que vivimos en el famoso Norte Grande, que lo creó don Roberto Romero. Claro. Pero sí, te digo, es uno de los temas más importantes para empezar a hablar de desarrollo y de crecimiento. Es un tema que sí estamos muy comprometidos en mejorarlos. Bueno, Julio, antes de despedirlo, muy cortito, ¿va a haber zona franca en la provincia de Salta o no? Bueno, yo pedí una zona franca minorista. Hay zonas francas en Salta, cada provincia tiene su zona franca. Y pedí también una zona franca minorista. ¿Qué significa? Para que tengamos una idea, y los que un poco viajaron a Chile, lo que es Iquique, bueno, algo parecido quería que se haga en el norte de Salta, porque no solamente significa generar puestos de trabajo legales, o sea, trabajos registrados, sino simplemente también trabajos, obviamente, de gente que pueda trabajar. El norte tiene una problemática muy especial, muy particular, especialmente en zonas de frontera, con la cantidad de bagalleros que hay que darle algún tipo de tratamiento, algún tipo de cosas, y después, por supuesto, el problema de las drogas. O sea, eso puede ser una salida laboral que pueda ayudar concretamente a que la provincia tenga una salida laboral. Obviamente, ahora las nuevas disposiciones que está implementando este gobierno, las importaciones de más de $3.000, hay muchas ventajas, digamos así, pero sí sería interesante trabajar con una zona, digamos, una zona libre o minorista para vender por mayor. Gracias, diputado Moreno Valle, por este ratito. Gracias. Nosotros seguimos aquí en Pasos Perdidos porque justamente nos quedaba todavía pendiente la posibilidad de repasar el momento en que se aprobó por unanimidad la emergencia, la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Se va a votar en general y en particular como despacho de la Honorable Cámara Constituida en Comisión el texto del proyecto de ley contenido en el expediente 262 de 2025. Sírvanse identificarse y marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado. 230 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará oportunamente al Senado. Ahí está. Hay el momento, sí. 230 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Hubo alrededor de 28 ausentes de los diferentes bloques, principalmente del bloque que reúne a los representantes de muchas provincias, ¿no? Claro. De Misiones, de Salta, que no pudieron participar de esta sesión. Y ahora el Senado se tiene que ocupar del tema. Hay que decir que ayer también en comisión el Senado emitió un proyecto propio respecto a la emergencia en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la ciudad de Bahía Blanca y sus inmediaciones. Veremos ahora cómo se tramita, porque esto es bastante urgente. Claro. Y bueno, si hay dos proyectos, uno con media sanción y otro con dictamen, hay que ver cómo lo tramita
la Cámara de Senadores, que está pensando ya para la semana que viene convocar por otros temas, pero sin duda este va a ser uno de los que va a estar ahí presente. Jueves 20. El tema central en el Senado va a ser la situación de los jueces de la Corte. ¿Qué le parece? No es para menos. Dictamen. Los pliegos, el dictamen que faltaba, que era el de García Mansilla. Claro, y necesitan, si no tiene dictamen, el proyecto de emergencia, si no logran por los tiempos llegar a dictaminarlo, con 2/3 de los integrantes de la Cámara lo pueden habilitar para que se trate la media sanción o, bueno, el otro que tiene dictamen también. Exactamente. ¿No? Y entonces ahora habrá que ver cómo trabajan este proyecto, ¿no? Es verdad lo que vos decís. Va a haber, el Senado se va a encontrar con 2 iniciativas. Una que viene de diputados, otra que viene de la Comisión de Presupuesto, que lo impulsaron los 3 senadores por la provincia de Buenos Aires. Aquí me parece que puede haber 2 alternativas. Una es, obviamente, consensuar en parte del proyecto que vienen trabajando los senadores con el proyecto de la Cámara de Diputados sin modificarlo. Porque si modifican el proyecto de diputados, tiene que volver a la Cámara de Diputados. ¿Y acá cuándo habría sesión? Exactamente. Entonces, me parece que una de las salidas puede ser la sanción del Senado a el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, convirtiéndolo en ley, y por el otro lado, la sanción del Senado al proyecto que elaboraron los legisladores de la provincia de Buenos Aires. Sí, que tiene algunas diferencias, sobre todo porque establecen montos específicos para la erogación de los gastos, ¿no? Exactamente. En cambio, el otro proyecto que se aprobó aquí es un poco más general. Y ese proyecto del Senado tendrá que venir a la Cámara de Diputados. Pero mientras tanto, ya el Ejecutivo va a tener esa herramienta, veremos si se implementa rápidamente, si se modifica, si se veta. Yo le digo algo para pensar. Hay un tema de urgencia, ¿no? No sé cuánto le puede caer a la sociedad bahiense una demora más respecto a esta discusión en un momento en donde transitamos el 6º día de la reconstrucción de Bahía Blanca, en donde los funcionarios que llegan a Bahía Blanca se encuentran con lo que le pasa a cualquier funcionario que llega a una zona que ha estado al borde del desastre y que eso implica quedar atravesado por la urgencia de sus habitantes. Así es que acá creo yo que después de todo lo que pasó ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, en un arranque bastante controversial y accidentado, podríamos decir, del periodo 143 de ordinarias en la Cámara de Diputados, esa es una sombra. Ahora la luz tiene que ver con esos 230 votos de un acuerdo multipartidario que rápidamente sorteó otro tema estructural, y era que la iniciativa no tenía dictamen, que necesitaba un número especial. Bueno, no llegó el momento del poroteo para ver si arañaban el número necesario. Lo superaron ampliamente, llegaron a la unanimidad. Lo único que quedó en evidencia fue la ausencia, lo que nos decías vos, Amanda, esos 28 ausentes. Queda claramente un impulso político atravesado por distintas fuerzas políticas. De hecho, valga la redundancia, pero de hecho la firma inicial, que nosotros lo contamos en la otra edición de Pasos Perdidos, la multiplicidad de firmantes, todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires, que incluso a quienes no quisieron participar de ese proyecto inicial, como es el caso del oficialismo, también abrió al menos otra instancia de registrar el nivel de gravedad del debate que se estaba poniendo en juego. ¿Qué puede llegar a pasar del otro lado de Pasos Perdidos ahora en el Senado, con un giro que viene con semejante impulso y que en ese contexto, bueno, si el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, amplió el temario velozmente para sumarlo, ¿cuál sería el impedimento para que el giro que viene de la Cámara de Diputados no pueda ingresar rápidamente al próximo temario de la sesión que viene? Bueno, son interrogantes de la política, obviamente, pero en un escenario en donde la emergencia acorta los tiempos y también a veces la paciencia de quienes están padeciendo las consecuencias del temporal que azotó Bahía Blanca. Sí, va a ser un tema importante también de debate la semana próxima, cuando se junte el Senado de la Nación, porque los plazos, como bien dice Claudio, están corriendo, ¿no? Y ahí lo que se busca es
principalmente darle una herramienta al Ejecutivo Nacional para que no solamente con recursos económicos, sino también con políticas públicas específicamente, pueda dar una asistencia a todos los damnificados, que es, en definitiva, toda la sociedad de Bahía y de las ciudades aledañas, porque parte de la iniciativa buscaba también que no se ejecuten las deudas, que se dieran créditos para la reconstrucción de las viviendas. Estábamos justamente en estos días dando cuenta de que hay distintos planos, ¿no?, de abordaje respecto a la reconstrucción de una ciudad o de varias ciudades cuando hay un temporal de estas características. Lo que le corresponde a el Estado provincial, municipal y nacional respecto a los hospitales, a las escuelas, a la infraestructura, pero la vida cotidiana también tiene que seguir adelante. Exactamente. Y es la urgencia de hoy, o fue la urgencia de ayer, pero va a ser una reconstrucción larga la que va a tener que afrontar la población de la ciudad de Bahía Blanca. Y hay otro tema muy importante que estaban mencionando y tiene que ver especialmente con los distintos enfoques de la emergencia. ¿Por qué? Porque una parte tiene que ver con los fondos para la reconstrucción y lo otro tiene que ver con los bahienses que han perdido todo. Claro. Ahí incluso otras señales políticas del impacto de la declaración de la emergencia. Luego de todo lo que pasó ayer, bueno, el Ministerio de Seguridad también abordó el tema hoy. De hecho, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, incluso en medio de las polémicas que atraviesa, anunció que el Estado Nacional va a abordar subsidios específicamente para algunos de los damnificados. Eso es un impacto directo de lo que pasó ayer respecto a esa votación. Vamos rápidamente a la pausa y es. Volvemos enseguida porque tenemos todavía bastante más para compartir. Arrancamos hablando de la Patagonia. ¿Cómo es la vida en la Patagonia? ¿Y cómo se desenchufa César Trefinger de la política? En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, luego de una sesión importante en la Cámara de Diputados de la Nación, que veremos también cómo se va reconstruyendo las relaciones, porque
fue bastante intensa y tensionante desde temprano, con algunos también pases de factura de algunos sectores. Hubo también algunas discusiones sobre el momento en que el presidente de la Cámara quería llamar a un cuarto intermedio y finalmente, bueno, se terminó resolviendo con una situación donde se pararon algunos diputados y dejaron de dar quórum, y eso llevó al final de la sesión. A quien estamos viendo es la autora del proyecto sobre Bahía Blanca. Así es. La diputada Victoria Tolosa Paz, que fue muy reconocida por sus pares, digamos, en los discursos que se dieron respecto a la articulación de un texto que pudiera canalizar también las inquietudes de los diferentes sectores. Y bueno, la diputada también que estaba recién en pantalla, Karina Banfi, que es oriunda de Bahía Blanca. Claro, bueno, y ahí están también las diferentes alternativas que se fueron dando, discusiones que se fueron dando en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, y ya anticipan que la próxima semana va a haber, como decíamos anteriormente, un intenso trabajo en plenario de comisiones, y seguramente como resultado de esos plenarios, porque la segunda fecha de cada uno de los plenarios es para dictaminar. Exacto. Una vez teniendo los dictámenes, seguramente diferentes bloques de la oposición van a pedir una sesión especial en la medida que vayan construyendo mayorías, ¿no? Nos vamos ahora a la provincia de Río Negro. Le agradecemos al diputado del PRO, Sergio Capozzi, por atendernos estos minutos. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, principalmente queríamos solicitarle una reflexión sobre la sesión del día de ayer. Se aprobó un proyecto por unanimidad, que es muy importante. Hubo algunos emplazamientos también de comisiones. Finalmente terminó un poco intempestivamente al final la sesión. ¿Cuál es su reflexión respecto al contenido de la sesión y a la sesión en general? Y en realidad me fui con una sensación amarga. Tengo un dato anecdótico. Cuando termina la primera parte, digamos, de la sesión, el diputado Leiva tiene por costumbre no emitir su voto, como ustedes bien lo saben, no emitir su voto en forma electrónica, sino esperar que el presidente de la Cámara le pregunte el sentido de su voto. Y ahí siempre hace algún relato, tiene algunos agregados, a veces cómicos. Y bueno, en el caso de ayer no fue la excepción. No votó electrónicamente cuando le llega la oportunidad y Martín Menem le pregunta el sentido de su voto. El resto empezó un murmullo en el hemiciclo. Sí. Y él dijo, en realidad, en esta oportunidad, lo que quiero decir es que, palabras más, palabras menos, estoy muy orgulloso porque es la primera vez que asisto a una reunión, a una sesión, sí, donde el 100% de los presentes votaron en un sentido. Y la verdad que yo tuve exactamente la misma sensación. Estamos debatiendo una cosa tan importante, con pérdida de vidas humanas, con incalculables pérdidas materiales, con algo sentimental que no se va a poder recuperar. Y bueno, y después la sesión fue tomando otro cariz y terminó adentro y afuera del recinto de la forma bochornosa, que seguramente ese 12 de marzo va a ser recordado trágicamente durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, Sergio, este debate, más allá de lo que ustedes aprobaron, la declaración de emergencia de la jornada de ayer, algunos diputados me decían, vamos a tener que seguir pensando de qué manera desde el Congreso se puede aportar en la reconstrucción de Bahía Blanca. Y algunos ya anticipaban mismo que con el correr de los meses, cuando llegue el presupuesto para el próximo año, habrá que pensar en partidas específicas para Bahía Blanca. No me cabe ninguna duda. Bahía Blanca, desde hace décadas que está atrasada. Este fenómeno que ahora vemos, ni siquiera hablemos de las tareas pendientes desde el punto de vista hidráulico, ¿no? Creo que desde fines del siglo XIX, que ya se hablaba de los canales y demás. Claro que este tipo de tormentas ocurren cada 70, 100 años, pero ocurren. Hace un par de años lo sufrió Tandil, hace poco menos de año y medio también tuvo un tornado con graves consecuencias, la misma Bahía Blanca. Entonces,
El tema es qué hacemos los argentinos en materia de prevención, y ya sea con relación al clima y con lo que a mí me interesa y que es siempre mi preocupación, con los riesgos de trabajo. Argentina no previene nada. Argentina siempre está viviendo, los argentinos, al día a día. Y lo que yo espero que no nos olvidemos, porque me parece muy, muy importante lo que ha hecho el gobierno nacional, anunciar esta partida de 200.000 millones. El intendente hablaba de 400.000 millones. Pero había una serie de obras, yo la padezco, la Ruta 3, la Ruta 22, claro. La circunvalación hace décadas que está por terminar, si no se termina. Tenemos que Ingeniero White es uno de los 2 o 3 puertos más importantes del país, la salida de todo lo que sea hidrocarburos y la producción de la Patagonia y la Pampa. Y sin embargo uno ve los camiones y camiones transportando granos en rutas destruidas, y esto se va a agravar, obviamente. Ahora tenemos puentes provisorios que suministró el ejército, pero espero que rápidamente sean suplantados por los definitivos y que no volvamos a los viejos, que tengamos verdaderas autopistas. Ahora, diputado, ahí quería hacer una pregunta, porque, bueno, usted ha visto en el proyecto que tuvo la firma creciente de distintas fuerzas políticas y que derivó en esta unanimidad, ¿no? En este número, 230, para arrancar el periodo de sesiones ordinarias, pero habrá visto en el detalle, plantean y que la mayoría de las rutas que están muy afectadas son nacionales. Además, la ruta provincial 51 ha afrontado un nivel de deterioro, pero al menos no ha quedado obturada por completo. Y ahí quería preguntarle, por fuera de la resolución de la emergencia, ¿qué expectativa tiene con respecto a las rutas nacionales? Ya es un planteo de distintas fuerzas políticas, de representantes de su bloque, del radicalismo, gobernadores, exgobernadores. ¿Qué va a pasar con las rutas nacionales, diputado? ¿Cree que puede salir de la Cámara de Diputados un mensaje más fuerte referido al tema del mejoramiento de la infraestructura vial argentina? No solo de la infraestructura vial. Cuando uno piensa en el RIGI, que afortunadamente logramos que tuviese sanción, y en el caso de mi provincia fue la primera en adherir, al inversor extranjero le tenemos que dar calidad de inversión. Entonces, si tenemos los servicios portuarios más caros del mundo, desde hace décadas que una década estamos discutiendo el 5G, y en mi provincia todavía en gran parte de la provincia no tienen internet o tienen 3G, donde los peajes son una materia pendiente, y cuando se instalan son para construir la futura red vial y no para decirle, bueno, como es en Chile. Chile se hacen fideicomisos, el Estado Nacional deposita el importe de una obra que se ha licitado en un banco y los retiros de los certificados se hacen contra avance de obra. Bueno, también tenemos que pensar en la participación pública-privada, como hacen en Paraguay, pero sacar los frutos, por ejemplo, desde el Valle de Río Negro y llevarlos a Puerto de Buenos Aires o Rosario, es más caro que de Rosario o Buenos Aires. Ahora, diputado, muy cortito, perdón que le interrumpa, pero el planteo de los gobernadores es directamente el temor de que haya más accidentes en las rutas argentinas. Ojalá fuera la proyección de la infraestructura para tener mejor capacidad logística. Es evitar en este momento que se multipliquen los accidentes a partir de que ha sido un debate durante todo el año que finalmente no hay partidas presupuestarias para el mantenimiento de las rutas. Por eso le preguntaba. Mirá, si uno mira, si entra a mi página, a sergiocaposi.ar, va a ver que el primer proyecto que tengo es la ruta binacional y la conectividad binacional, porque la distancia más corta entre el Pacífico y el Atlántico, salvo el Canal de Panamá, es precisamente desde los puertos de Valdivia, de Puerto Montt, con el puerto de San Antonio Oeste. Y aparte tenemos desde hace 100 años la traza ferroviaria que está absolutamente abandonada. Hoy no tenemos conectividad con Buenos Aires. Tenemos un tren patagónico que circula una vez por semana y su velocidad máxima es 60 kilómetros por hora, cuando en el mundo superan los 300. Entonces, ¿cómo bajamos la siniestralidad? Argentina debe estar en el top 5 o menos todavía, lamentablemente, de los accidentes viales y los muertos a consecuencia de accidentes viales. Hoy recorrer la ruta 23, la ruta 152, la 51, la 22, es jugarse la vida cuando llueve, porque no tiene banquinas, porque los pozos son cráteres, porque los desniveles provocados por los camiones
son verdaderamente trampas mortales. Las rutas que están alrededor de lo que es hoy Vaca Muerta no es una pequeña región, son miles y miles de hectáreas que abarcan 2 provincias, Neuquén y Río Negro, y la estructura vial es lamentable y que se ve ahora agravada con más de 300 camiones que llevan 30 toneladas de arena día a día desde la cuenca del Río Negro hasta Vaca Muerta. Entonces, esto tenemos que darle un coto, no podemos permitirnos esperar más accidentes y que ocurran más tragedias, que ocurra otro siniestro como padeció Bahía Blanca, porque ya estamos colapsados en todo sentido. Gracias, diputado Capozzi, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Hasta cualquier momento. Faltaría más, ha sido un placer, que estén muy bien. Bueno, las reflexiones de los diputados, obviamente destacando que se haya aprobado por unanimidad el proyecto de emergencia para Bahía Blanca y lo que también decía el diputado Capozzi, bueno, la reflexión respecto al presupuesto y la inversión que se tiene que hacer en la logística en Argentina, un país muy grande, el 8º en territorio mundial, y la precariedad que tiene muchos de los espacios, ¿no? Y resolver ese tema, ¿no? Respecto al tema de la obra pública. ¿Quién la hace? ¿La hace la provincia? ¿La hace la nación? ¿La hace el privado? Bueno, habrá que resolverlo de alguna manera en el marco de la situación económica y financiera que hoy tiene la República Argentina. Sí, vamos a ir cerrando ya el programa, pero queremos que Claudio nos cuente, que hizo una síntesis en placas de un debate que también es muy importante, que hoy se suspendió, la Comisión de Trámite Legislativo, justamente el que analiza los decretos de necesidad y urgencia, porque está pendiente, vos decías, para la semana que viene, una reunión respecto al DNU 179/25, que autoriza al Ejecutivo Nacional a suscribir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de facilidades extendidas. Repasamos, Claudio, cuál es, digamos, la legislación en definitiva que ordena y regulariza el rol del Congreso en esa materia. Totalmente. Vamos a aprovechar para repasar un tema que muchas veces resulta complejo a la hora de comprender este rol, ¿no? El decreto, un decreto de necesidad y urgencia, una instancia que le permite al presidente de la Nación arrogarse facultades legislativas, es decir, facultades del Congreso de la Nación. Tiene vigencia hasta que el Congreso de la Nación demuestra lo contrario. Esa es la particularidad específica. El round que se viene se postergó de hoy para el próximo martes a las 15. Ahí va a arrancar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que hasta ahora la preside el riojano Juan Carlos Pagotto. Tienen que elegir nuevas autoridades, definir si va a tener cabecera, va a seguir manteniendo la cabecera en el Senado o si cambiará. No perdamos de vista que es una bicameral. La pregunta es, ¿dónde se origina todo esto? Bueno, claramente, en estos detalles. En la ley 26.122, que es del año 2006, es una ley impulsada especialmente en su momento por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner, y precisamente lo que hace es cumplir con un mandato constitucional, pero lo principal es que regula y define los alcances que tiene el Congreso ante la forma de ratificar o invalidar esta herramienta, un decreto de necesidad y urgencia, que, insisto, se arroga facultades del Congreso a través de un decreto. Vamos a la siguiente placa. ¿Cómo es el trámite? Bueno, cuando llega el momento de la firma del decreto, corren 10 días, que son los 10 días que tiene el jefe de gabinete para llevárselo al Congreso de la Nación. Eso, el punto de partida es su publicación en el boletín oficial. ¿Cuál es el caso que nos reúne en esta oportunidad? Específicamente, el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Javier Milei respecto al acuerdo que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Todo un debate, especialmente porque desde el año 2021 rige la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que obliga al Poder Ejecutivo a pasar por el Congreso en el caso de incrementos de la deuda pública y de créditos con el extranjero. Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicaría un incremento de la deuda. Los argumentos que sostiene la Casa Rosada es que en este caso no hay incrementos de la deuda, por lo tanto han decidido no enviar un proyecto de ley para que el Congreso de la Nación finalmente sancione una norma que convalide cambios en la deuda externa, sino en este caso un DNU. Así es que esto toma otro valor. Decíamos, en primer lugar, desde que el Boletín Oficial publica el decreto de necesidad de urgencia, el jefe de gabinete tiene 10 días para
llevarlo al Congreso. En este caso, el Poder Ejecutivo decidió entregarlo ya. Es decir, que luego de su publicación en el Boletín Oficial, el ministro coordinador Guillermo Francos se lo remitió rápidamente al Congreso de la Nación, donde ingresó a la bicameral de trámite legislativo. ¿Qué es lo que pasa en esta bicameral? Corren otros plazos y especialmente me refiero a los otros 10 días hábiles que tiene la bicameral para definir un despacho, uno o varios, es decir, un dictamen o varios dictámenes. Lo que sí queda claro es que esta bicameral de trámite legislativo cumple especialmente con la Constitución. La Constitución Nacional establece en el inciso 3 del artículo 99 la importancia de la bicameral de trámite legislativo, también en el artículo 100, inciso 2 y 3. El tema de esta ley, la 26.122, es que establece cómo son esos plazos y los tiempos, especialmente con esta bicameral de trámite legislativo. ¿Qué es lo que pasa cuando pasan los 10 días? Bueno, esta ley establece que, y también queda en la letra de la Constitución, que vencidos estos plazos, lo que sucede es que las dos cámaras quedan habilitadas, especialmente para poder tratar el decreto de necesidad de urgencia, sin la necesidad de un dictamen. Es decir, que la bicameral de trámite legislativo, si en los 10 días que tiene no lo trata, no invalida el trámite, sino que permite que alguna de las dos cámaras lo traten. Bueno, acá viene el tema. En el caso de la aprobación, bueno, basta con que tenga la aprobación de una de las dos cámaras. En el caso del rechazo, un DNU cae cuando es rechazado por las dos cámaras del Congreso de la Nación. Acá hay un dato muy importante. Nada ha sucedido de este calibre desde 2006 hasta el año pasado. ¿A qué me refiero? A que el año pasado el Congreso de la Nación fue la primera vez que invalidó un decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente. Me refiero al DNU 656. Él amplió en 100.000 millones de pesos los fondos reservados de la ex y la nueva, vieja Secretaría de Inteligencia del Estado. Ese incremento de los fondos reservados fue anulado directamente por esta decisión de las dos cámaras del Congreso. Un dato muy importante porque no es lo mismo que pasó con el DNU 7023, que tuvo otra característica especial, que tuvo el rechazo del Senado. El giro, en el caso de la Cámara de Diputados, duerme y extiende la vida y la vigencia del DNU 7023. Bueno, vamos ya rápidamente a lo que decíamos en esta última placa, que cuando vencen estos plazos llega el momento de la definición. ¿Qué pasará en este caso? Nos lo contaba Fernando Fraqueri en el arranque del programa. El primer paso es definir qué es lo que va a pasar con sus autoridades, si seguirá Juan Carlos Pagotto o no continuará como titular. La voluntad del oficialismo es precisamente que siga él. Repasamos rápidamente los nombres, porque esto nos permite comprender cuál es el debate que se viene a partir del martes que viene. Por ahora, Juan Carlos Pagotto preside la bicameral. El secretario es Víctor Zimmerman, senador de la Unión Cívica Radical, un hombre muy importante que volvió rápidamente del Chaco después de haber ocupado un ministerio, pero lo cierto es que si se iba al ministerio para el cual lo había llamado el gobernador Leandro Esdero, bueno, iba a ser reemplazado por la segunda en la lista, una mujer de la coalición cívica. Es decir, que iba a permitir a la coalición cívica desembarcar en el Senado de la Nación. No es la voluntad del oficialismo y parece que tampoco del radicalismo. Lo cierto es que en ese contexto repasamos rápidamente los vocales. Luis Juez, senador del PRO. Francisco Paoltroni, que estuvo a un paso de ser presidente provisional del Senado. Bueno, tiene un monobloque, el monobloque de Libertad, Trabajo y Progreso. Carlos Espínola, de Unidad Federal. Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González. Los tres vocales por el Senado de Unión por la Patria. Vamos rápidamente con los vocales de la Cámara de Diputados, que tiene su representación en esta bicameral permanente. Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza. Carolina Gallar, de Unión por la Patria, junto con Ramiro Gutiérrez. Nicolás Mazot, de Encuentro Federal. Francisco Monti, de la Unión Cívica Radical, de Catamarca. Vanessa Siley, de Unión por la Patria. Lo decíamos, Oscar Sago, del Movimiento de Integración y Desarrollo, una parte del archipiélago del oficialismo. Y Diego Santilli, del PRO. Así que en esas voluntades y en esos equilibrios es que se va a poner a prueba esta pulseada que viene. ¿Qué va a pasar a partir del martes a las 15 en la bicameral de trámite legislativo respecto al DNU del FMI? Muy bien, bueno, y agregamos simplemente un dato respecto a lo que estaba dando Claudio. ¿Quiénes van a estar presentes? Vladimir Werning, que es el vicepresidente del Banco Central.
José Luis Daza, el número 2 de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Y va a estar presente también Leonardo Matcur, que es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Son los representantes de Economía que van a estar el martes a las 3 de la tarde. Pesos pesados. Exactamente. Pesos pesados. No va a estar Caputo, no que va lo a estar espera siempre el Congreso. Y aparte porque hay un tema, porque el pedido claro ha sido, al menos de los integrantes de la bicameral, lo que han deslizado es que quieren saber. Y en ese contexto, el texto del DNU no tiene precisiones respecto a una serie de cuestiones claves en torno al incremento o no de la deuda, a los plazos, a las formas de pago, y son temas que quizás estas figuras tan importantes del Palacio de Hacienda empiecen a aportar información a partir del martes a las 15. Lo que hay que decir es que quienes tienen posibilidad de participar son todos los miembros del Congreso, diputados y senadores, pero los únicos que firman dictamen son los miembros de la Comisión Bicameral. Claro. Así que es muy probable que al tener estas presencias dentro del Congreso, más diputados se hagan presentes, más senadores se hagan presentes y también puedan hacer preguntas, sobre todo a los funcionarios, porque es un tema que van a tener que resolver las dos cámaras, Exacto. o alguna de ellas, porque si uno la aprueba, ya como bien explicó Claudio, el DNU tiene fuerza de ley. ¿Hasta qué hemos llegado, Fer? Muy bien, nos vamos. Claudio, gracias. Un gusto como siempre. Muy bien. Aman, gracias. Nos encontramos mañana. Mañana nos nuevamente. reencontramos. Quédese en sintonía. Gracias a usted también por estar ahí. Esto fue Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Nos reencontramos.